Vamos a ver otros principios que Dios enseña. Amén. Empezar a pensar como se piensa en el cielo. Él lo tiene. Guardaos de hacer vuestra justicia delante de los hombres para ser visto de ellos. De otra manera no tendrás recompensa de vuestro Padre que está en los cielos. Verso 3. Mas cuando tú des limosna, en otra versión dice, cuando tú des al necesitado, amén, no sepa tu izquierda lo que hace tu derecha, para que tu ayuda, tu limosna, sea en secreto. Y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en público. Amén. La que sigue, por favor. La comunión con Dios, como la ofrenda o toda dádiva que tú des, es muy parecida a la oración. Mira, conmigo es en intimidad. Tu generosidad, la generosidad con la que atiendes a las personas con necesidad, o de la forma en la que tú bendices una iglesia, un ministerio, siempre se hace en lo íntimo. Amén. En secreto. Diga conmigo, a puerta cerrada. Porque si lo das en público, ganándote el aprecio de los demás, ganándote el respeto de los demás, ciertamente tendrás una paga. Dios es fiel a su palabra, serás bendecido. Amén. Pero serás bendecido limitadamente. Que los hombres te alaben. Pero cuando tú lo haces en lo secreto, recibirás alabanza de Dios y sus ángeles. Recibirás bendición de Dios y sus ángeles. Y esto nos tiene que ir poniendo nuestro corazón en el propósito de Cristo. Jesús vino para salvar lo que se había perdido, ¿recuerdas? Amén. Entonces, amado, tú en esta vida, ¿qué estás persiguiendo? ¿Estás persiguiendo una buena posición, una buena calidad de vida, o estás persiguiendo tu eternidad? Porque tú podrías perseguir una buena herencia, perseguir una buena economía y corretearla, amado, cansarte, y te darás cuenta que cuando tú partas a la presencia del Señor, nada de lo que hayas hecho en la tierra te llevas. Amén o no amén. Entonces tú y yo tenemos que aprender a pensar como se piensa en el cielo. Cuando tú y yo estemos en la presencia de Dios, estaremos ahí en la presencia de Dios. Amén. Usted y yo tenemos que aprender a perseguir esa presencia desde aquí, a buscar esa presencia desde aquí. Porque si tú quieres o piensas vivir en el cielo, como vives en la tierra, que en ratitos te metes a buscar a Dios y en ratitos te sales, allá está la presencia de Dios al 100, hermanos, al 1000%. La presencia de Dios, está el trono de Dios enfrente tuyo. Y eso debe de ser tu pasión. Hacia allá tú y yo debemos de caminar en esta tierra. Si vas a anhelar la presencia de Dios, es anhelarla así como anhelabas a la novia o al novio. Tienes que anhelar esa presencia a cada momento, cada rato. Lo mismo pasa con una dádiva. Cuando tú das una dádiva, cuando tú das bendición a aquel que lo necesita, se da, diga conmigo, en lo íntimo. Porque Dios no anda diciendo a todos lo que te ha dado a ti, ¿o sí? Viene un ángel y se va a parar los domingos y va a decir, porque al hermano Ángel le he dado esto y esto y esto, me tiene que alabar. Porque al hermano Edgar le he dado esto y me tiene que alabar por eso. No, porque Dios te lo da en lo íntimo, te lo da a ti. Es una relación entre tú y Dios. Y nadie más. Así se piensa en el cielo. Comunión íntima. La Biblia, las palabras que usa es prorrumpir. La palabra que inquirir en su templo. Pero lo que Dios siempre está buscando constantemente es que seas tú y Él. Porque cuando estés en la presencia de Dios serás tú y Él. Muchos dicen, ¿y qué va a pasar con nuestros seres queridos? Tendrán una comunión entre Dios y ellos.
No te preocupes si va a estar o no va a estar tu esposo, amado. Como aquel chiste, luego se los cuento. La comunión como la ofrenda se deben de hacer en intimidad. Amén. Vayamos adquiriendo estos principios. Mateo, versos 6 y 8, al 8. Aquí está hablando de la oración. Mas tú cuando ores, entra a tu aposento, es decir, entra a tu cuarto o a tu lugar cómodo y diga conmigo, cerrada la puerta. ¿Cómo se debe de orar? No estoy hablando de la oración de intercesión ni la oración en unanimidad con el pueblo. Te estoy hablando de la oración íntima entre tú y Dios. Y cerrada la puerta. Y cerrada la puerta. Mucha gente en mi vida me ha dicho, pastor, usted ora así, pero jamás sabrás cuando lo hago. Eso es entre Dios y yo. Nada más. Cuando oro con la congregación, lo hago con la congregación. Cuando oramos por intercesión, oramos por intercesión. Pero cuando yo oro a mi Dios, es cerrada la puerta. Ese es el primer principio que debemos de atender. Amén. Y cerrada la puerta, ahora tu Padre que está en lo secreto, y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará. ¿Dónde? En público. Toda respuesta o toda pregunta que le pido a Dios generalmente es en público. Y orando, dice, no uses de vanas, ¿qué? Como los gentiles que piensan que por su palabrería serán oídos. No os hagáis pues semejante a ellos, porque vuestro Padre sabe de las cosas que tienes necesidad antes que vosotros lo pidas. Mucha gente me decía, pastor, esto habla de los rezos, de la gente que dice una letanía. No, amados, eso no es repetir lo mismo y repetir lo mismo. Está hablando de aquella persona que le pide a Dios lo mismo y lo mismo y lo mismo y lo mismo y lo mismo. Amén o no amén. A mí me sorprende mucho cómo lo maneja la palabra. Dice, no seas como los gentiles que creen que por sus vanas repeticiones van a hacer, ¿qué? No os hagáis pues así, o no te hagas como ellos. ¿Qué creen? ¿Verdad? No os hagáis pues semejante a ellos, porque vuestro Padre sabe, ¿qué? ¿De qué tienes necesidad? ¿Está hablando de una letanía? ¿Está hablando de un rosario? ¿O está hablando de una persona que insiste en un tema que Dios no quiere resolver? ¿De qué estará hablando? ¿Estará hablando de un tema en que una persona pide a Dios lo mismo y le pide lo mismo y le pide lo mismo porque quizá la persona no ha dejado de ser como a Dios no le gusta que Él sea? Tenemos que aprender bien lo de la oración, amados, porque la oración no solamente es pedirle a Dios algunas cosas. La oración, diga conmigo, es intimar con Dios. Yo no sé cómo tú intimas con Él, ni qué se te venga a la mente, pero cuando tú hablas con Dios, no debe de ser Señor dame, Señor quiero, Señor necesito. La palabra es fiel y verdadera. Dice, Dios ya sabe de qué tienes necesidad. Dios no es tonto, perdón por la expresión. A Dios no se le olvidan las cosas. Él está consciente. Él sabe de lo que tú y yo tenemos necesidad. Entonces, ¿hacia dónde va enfocada la oración? Si no es por nuestras necesidades. Tu oración, recuerda, tienes que hacer bajar el reino de los cielos. ¿A dónde? A la tierra. Estableces el reino de los cielos en la tierra. Tu oración tiene que ser indicada para que Dios te revele su palabra.
La oración tiene que ser dirigida para que Dios establezca su autoridad en ti. La oración tiene que ver quizá con tus sentimientos también. Lo que es intimar con Dios. Señor, me siento de esta manera, no puedo entenderlo. Señor, está pasando esto y no puedo entender qué está pasando. Necesito que tú me reveles. Necesito hablar contigo, necesito desahogarme contigo. Necesito dejarte mis cargas a ti. A eso se refiere la oración. No a Señor dame, Señor quiero, Señor necesito. Porque dice que no creas que por tus vanas repeticiones vas a ser escuchado. Cuando tú empiezas a expresar en tu oración una necesidad, estás haciendo un berrinche. Y si no, pero acuérdate de tu hijo cuando te decía, y cómprame esto, y dame esto, y esto, y quiero un dulce, y una paleta, y por favor, y si no, se revuelca el niño ahí en la tienda, y no sé si les pasó algún día, o algún día lo hicieron, usaron de esa estrategia, pero pareciera que somos niños grandotes delante de Dios. Y Señor, yo quiero, y Señor, te dije, y Señor, tu palabra, y Señor, ¿por qué no me das? Y Señor, esto, y cuando Dios lo que quiere es intimar contigo. Eso es Jesús y la oración. En el reino de los cielos, diga conmigo, no hay tristeza, no hay llanto, no hay dolor, no hay necesidad. Y si estamos empezando a establecer el reino de los cielos en la tierra, ¿qué hay que quitar primero? ¿Nuestra carencia espiritual o nuestras necesidades físicas? ¿Qué tienes que mover? ¿Qué tienes que traer a tu vida? Señor, quítame mis necesidades físicas y entonces soy un hombre espiritual. O quita mis necesidades espirituales para que lo físico se mueva a mi favor. ¿Amén o no amén? ¿Va conmigo o ya lo perdí? Porque a veces nos estancamos en un tema con Dios. A veces nos metemos tanto en oración y nos estancamos en un tema con Dios. Porque diga conmigo, son vanas repeticiones. Dios quiere tener comunión contigo, pero Dios no es como esa mujer que le hablas y no te responde. O como ese varón que le aplica la ley del hielo a su esposa. Oye, esposa, y que porque está indignada. Dios no es así. No puedes pensar de Dios de esa manera. Tú cuando hablas con Él, Él te responderá. Esa es la promesa. Pide y se te dará. Pregunta y se te responderá. Toca y se te abrirá. Amén o no amén. Pero si tú no dejas hablar al Señor, o si Dios no te está respondiendo, es porque estamos pidiendo mal. La palabra es clara. Amén o no amén. ¿Qué sigue, por favor? Diga conmigo, a puerta cerrada y verdadera comunión. Porque ¿qué comunión será esto? Será una comunión entre dos departamentos, departamento de compras y departamento de ventas. Necesito esto. ¿Esa será la comunión que Dios busca contigo? ¿Qué buscará Dios contigo? ¿No dice Salmos que 3 cosas demanda Jehová de ti? Hacer justicias, misericordias y ¿qué? Y ser humildes ante Él. 3 cosas demanda Jehová de ti. Eso es verdadera comunión. Amén o no amén. Seguimos. Siguiente punto, Mateo 6:14. Porque si perdonas a los hombres sus ofensas, os perdonará también a vosotros vuestro Padre
celestial. Esa es una promesa y Dios la cumple. Si tú no perdonas, Él no va a perdonarte. Es tan básico. Si tú perdonas, Él va a perdonarte. ¿Por qué? Porque Él ya perdonó todo. Amén o no amén. Él perdonó tus peores y mis peores transgresiones. Amén o no amén. Él ya los perdonó. Ahora, amados, ¿quién eres tú para negar un perdón? ¿Cuánta maldad habrá en ti o en mí para negar un perdón? ¿Cuánto daño habrá en nuestro corazón para negar un perdón? Y diga conmigo, el que sigue a Jesús tiene que pensar como Jesús. Es decir, pensar como se piensa en el cielo. Y en el cielo no se guardan rencores. En el cielo no se guardan enojos. En el cielo se perdona. Y si quieres pensar como Jesús, tienes que perdonar como Él perdona. Amén. Va conmigo, ya lo perdí. Siguiente principio. Esto está padre. La relación verdadera con Dios es cuando crecen los principios de Dios. Amén. No podemos decirle al Señor, Señor, te sigo. Y hacemos changuitos atrás. ¿Va? Y sí, Señor, perdono, pero nada más que me lo pongas enfrente. No podemos tener ese tipo de comunión con Cristo. O crees en el principio de Dios de que Él perdona y por eso tú perdonas, o no crees en ese principio. Eso es una verdadera comunión. La palabra de Dios dice, y perdona nuestras ofensas, Señor, como nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Está hablando de la oración, diga conmigo, de comunión. Y inmediatamente dice, porque si tú no perdonas, como tu Padre te ha perdonado, tu Padre tampoco te va a perdonar. Es lo mismo que pasa en la oración. O crees en el principio de Dios o no crees en el principio de Dios. O crees en que Dios va a hacer su voluntad en ti o no crees que Dios vaya a hacer su voluntad en ti. O crees que Dios te va a perdonar porque tú perdonas, o averígualo cuando te mueras. No podemos estar, ¿y si será, Señor, o no será? Es una verdadera comunión. Una verdadera comunión es creer en los principios de Dios. Si tú no crees en los principios de Dios, amado, no le estás creyendo a Dios en nada. Por eso se te es difícil creer que Dios te va a librar de una tentación, que Dios te va a librar de un problema, de una aflicción, porque no crees en sus principios. Es tan sencillo como eso la fe. Yo creo que Dios nos va a llevar a lugares altos. ¿Cuándo? Cuando tengamos la madurez para estar ahí. Yo lo creo. También creo en perdonar porque Él me ha perdonado. Pero habrá la persona que me diga, no, pastor, yo creo que la iglesia no pasa de aquí. Generalmente esas personas no creen en algunos principios de Dios. Amén o no amén. Usted piénselo un poco. Crees en todos los principios de Dios, se te hace fácil todo, porque Dios va delante de ti. Cuando dudas en un principio, todo se te complica. ¿Te ha pasado? Dudas en un principio de Dios y ves que todo se tira. Porque o realmente estás creyendo en el Rey Todopoderoso, en el Dios Todopoderoso, o a veces Dios está conmigo, a veces no. ¿Realmente estás caminando con Él o no estás caminando con Él? ¿O lo ves de lejos?
y está ya tan lejos que ya no ves ni sus pisadas. Es una relación verdadera, es cuando crecen los principios. Amén. Seguimos. Esto está precioso. Mateo 6, 16 al 18. Cuando ayunes, eso está hermoso. Cuando ayunes, no seas austero, como los hipócritas, porque ellos demudan su rostro para mostrar a los hombres que ayunan. De cierto te digo que ya tienen su recompensa. Pero tú, cuando ayunes, unge tu cabeza para lavar tu rostro, para no demostrar a los hombres que ayunas, sino a tu Padre que está en secreto, y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en. Esto lo mismo lo aplico yo en mi vida. A veces nadie se da cuenta que estoy ayunando. Nadie se percata. Nadie tiene que saberlo. Solamente tú y Dios. Y a mí me llamó mucho la atención cuando dice que cuando ayunes no seas austero. La palabra austeridad significa libre de lujos. Es decir, no está sujeto a ningún lujo, está en completa sencillez. Cuando ayune, hermano, yo le sugiero algo: póngase su mejor ropa, su mejor vestido, métase a bañar, ¿eh? Y siempre ande contento. Porque a veces estamos ayunando y hay una revolución en el estómago y estás: ay, pastor, ¿por qué no eligió otro día para ayunar? Me acuerdo una vez hice un ayuno de 7 días. Y esa semana fueron de fiestas, hermano. Yo no sé de dónde salía tanta fiesta. Y yo, ay, Señor, eso sí es tentación. Y luego uno que es comeloncín, que no nos gusta, nos encanta la comida, ¿verdad? Pero Dios me bendijo y le dije: Señor, está bien, ya me sujeté a este ayuno, ya voy a ayunar, no importa. Pero cuando rompe el ayuno, yo quiero, Señor, que me bendigas bien. Y ese día llegó un primo y nos dijo: los invito a una carne asada en mi casa. El día que yo rompí el ayuno, dije: Señor, tú eres fiel. Ese día no comí, hermanos. Lo que le sigue: no seas austero cuando ayunes. Cuando ayunes y dediques ayuno al Señor, solamente eres tú y Él. Amén o no amén. No ser austeros y hacerlo en intimidad. Amén. Mateo 6, 22 y 23. Esto me encantó también, esto está muy hermoso. La lámpara del cuerpo es el ojo. Así que si tu ojo es bueno, todo tu cuerpo estará lleno de luz. Pero si tu ojo es maligno, todo tu cuerpo estará en. Así que si la luz que en ti hay es tinieblas, ¿cuántas no serán las mismas tinieblas? ¿De qué está hablando? ¿Escuchan un dicho? ¿Han escuchado un dicho que dice: piensa mal y acertarás? ¿Eh? Eso habla de cuánta maldad hay en ti. Sonría que Cristo le ama, bendito. Dice la Biblia que si tu ojo es bueno, dentro de ti hay luz. Pero que si tu ojo es maligno, dentro de ti hay oscuridad. Y yo le decía al Señor: ¿cómo le puedo preguntar a mi ojo si es bueno o malo? ¿Cómo sabes si tu ojo es bueno o si tu ojo es malo? Muy sencillo.
cómo interpretas las cosas. Ves a una pareja tomada de las manos, ¿qué te imaginas? Que son novios, que son hermanos, que son amigos. ¿Qué te imaginas? Ves a una persona hablando frente a otra, ¿qué te imaginas? Están platicando, se están peleando. ¿Qué te imaginas? Ves a tu vecino que empieza a comprar carros del año, ¿qué te imaginas? ¿Que cómo lo ha bendecido el Señor? ¿Sí me está captando la idea? La forma en la que tú ves las cosas es la misma forma en la que todos vemos las cosas. Todos vemos colores, figuras, ¿verdad? Personitas. Pero la forma en la que tú interpretas lo que ves está hablando de la maldad o de la luz que hay en ti. Sonría que Cristo le ama. ¿Va conmigo o no va conmigo? Así se piensa en el cielo, ¿eh? Así se piensa en el cielo. Imagínate cuando Satanás empezó a ver mal a Jesús, en ese momento se notó la maldad que había en él. Las tinieblas que habían en él. La forma en la que ves las cosas y la forma en la que los interpreta dirá si hay maldad o hay luz en ti. Amén o no amén. Sonría que Cristo le ama. La forma en que ves las cosas demuestra las intenciones de tu corazón. Cuando tú volteas a ver, varón, a una mujer y empiezas a apuntar tus ojos de la cintura para abajo, no creo que tengas las mejores intenciones. Sonríe que Cristo le ama, bendito. Amén o no amén. ¿No estás viendo qué marca de zapatos trae? ¿Verdad? Sí. Estás con otras pretensiones. Amén o no amén. Es algo interesante porque hay lugares donde la gente viste muy enseñosa, por decirlo así. Y para ellos es natural. ¿Sí o no? Y cuando tú vienes de un lugar donde eso no es natural, no es común, entonces generalmente tendemos a fijar la mirada. ¿Por qué? Porque no es natural, o sí es natural, pero lo que hay en nuestro corazón nos dice otra cosa. Amén o no amén. No es, cuando tú estás en cirugía, el cuerpo que están operando está desnudo. El médico no anda pensando en otra cosa más que salvarle la vida. Eso es natural, ¿no? No quiero decir lo que tú ves cuando una persona está en una cama desnuda. La forma en que interpretas, la forma en la que ves las cosas, dice cuántas tinieblas o cuánta luz hay en ti. ¿Amén o no amén? ¿Ya lo captamos o todavía no? Captarás las intenciones del corazón. Mateo 6:24, ¿le sigo o ya me pasé? ¿No? Dice un hermano, sígale, pero ya se pasó, pastor. Ninguno puede servir a dos señores, porque aborrecerá al uno y amará al otro, o estimará al uno y menospreciará al otro. No puede servir a Dios y las riquezas. Amén. ¿Será malo ser rico?
Pero aquí dice que no puede servir a Dios y las riquezas. ¿Será malo? Porque entonces, ¿por qué de Dios es el oro y la plata? Si fuese malo, ¿no? De Dios es, ¿sí o no? Entonces, ¿de qué se trata esto? ¿Será malo, amado, que se vaya usted a trabajar? No. Entonces, ¿por qué dice que no podemos servir al dinero o a las riquezas y a Dios al mismo tiempo? Porque si nosotros podemos entender este principio, vivirá ese reino de los cielos más cotidianamente. Dice, tú no puedes servir a dos señores. O sirves a Dios o sirves a las riquezas. Amén. Que sigue, por favor. ¿Trabajar por dinero o para hacer bendición? Esa es la diferencia. ¿Trabajas para ganar dinero o trabajas para que tu vida sea de bendición? Pablo lo dice en Efesios, le dice, el que robe no robe más, mas trabaje con sus manitas, haciendo lo bueno, para que pueda bendecir, para que pueda compartir de lo que él gana. Entonces, ¿se trabaja? ¿Es malo o es bueno? Pero trabajas ¿por qué? ¿Para hacer dinero o para hacer bendición? Porque entonces tomarás lo que dice Pablo, y todo lo que hagas, hazlo como si lo hicieras para el Señor. Entonces vivirás el reino de los cielos en tu trabajo. Vivirás el reino de los cielos en tu quincena, amado. Te sientes glorioso esos días, pero porque eres bendición. Tú puedes ser bendición todos los días y puedes ser bendición en tu trabajo todos los días, porque no estás trabajando por el dinero, estás trabajando para hacer bendición. Y tu trabajo, diga conmigo, dará fruto. Es que yo creo que no hemos captado bien la idea, amados, cuando vamos. Y ya imagino lo que está pasando en tu cabeza. Sí, pastor, pero para ser bendición tienes que ganar dinero y tienes que trabajar. No, amados, así no opera el reino de los cielos. Pastor, ¿está usted loco? No, no estoy, bueno, quién sabe. La última vez que me hicieron un test los psicólogos me dijeron que estaba bien. El punto es que estamos diciendo que vamos a vivir los principios y creer los principios de Dios. Amén. ¿Sí dijimos eso o no? Sí, que yo me acuerde, si no compra el disco y va a ver que lo dijimos antes. Y se va a dar cuenta que hay un principio que dice, busca primeramente el reino de Dios y su justicia, y todo lo demás será añadido. Entonces trabajas para hacer bendición. Sí te fijaron un sueldo, amado, pero usted no vive por ese sueldo. Usted vive porque a su vida se le será añadido todo lo que le sea a usted necesario. Todo lo que usted necesite se le será añadido cuando usted vea a Cristo en su jefe. La solté durísima, ¿verdad, hermano? Porque tú eres bendición. Porque tú eres bendición. Y entonces haces todas las cosas como si lo hicieras para Dios. Y Dios irá añadiendo todo lo que tú. Yo lo creo. Yo lo creo. Amén. Mateo 6:25. Por tanto te digo, esto está hermoso.
Por tanto, os digo, no os afanéis por vuestra vida. ¿Qué tienes que comer? ¿Qué habéis de comer o qué habéis de beber? Ni por vuestro cuerpo, ¿qué habéis de vestir? ¿No es la vida más que el alimento y el cuerpo más que el vestido? Afanes, o los afanes, son el principio del temor. Antes de tener temor, te afanaste. Es el principio. No tengo que comer. Ay, Señor, tengo miedo que me corran. No me vayan a correr del trabajo, tengo tantas deudas. ¿Qué vamos a hacer si nos sacan de aquí? Amén, no, amén. ¿Y ahora qué me pongo para la fiesta? ¿Y qué tal que me pongo un vestido que ya me vieron? Ahí estuvo muy divertido. Afán, tener afanes son el principio del temor. Tener temor es el principio de la atadura. Amén o no amén. Les digo, ya se me están quedando dormidos. Mateo 6, 31 al 34. No te afanes pues diciendo, ¿qué comeremos? ¿O qué beberemos? ¿O qué vestiremos? Porque los gentiles, es decir, cualquier persona, busca todas estas cosas, pero tu Padre Celestial sabe, ¿qué? Sabe que tienes necesidad de todas estas cosas. Pero pastor, no me las da. Hace falta un poquito de ayuno, hermanos, no nos cae mal. Fíjate, ve los principios que Cristo quiere plantarle a su pueblo. Dice, no te afanes por qué vas a comer, por qué vas a beber o por qué vas a vestir. Y le sigue diciendo, si tú lees todo el texto, dice, ve las aves de los cielos. Ellas no cosechan, no labran la tierra y siempre tienen que comer. ¿Sí o no? Mira los lirios del campo. Ni Salomón se vistió tan majestuosamente como ellos. No trabajan, no hilan. Dios las viste. Los hace productivos. ¿Sí o no? Y dice la palabra de Dios, ¿no vales tú más que un pájaro o que una planta? ¿No vales más tú que eso? Y entonces esa falta de amén me hace pensar que tú no te sientes más que un pájaro o que una planta. ¿Tú crees que no te lo mereces? Y cierra Cristo diciendo, mas busca primeramente el reino de Dios y todas estas cosas os serán añadidas. Una vez escuchando de este tema me dijeron en una iglesia, Dios te promete que siempre vas a tener que comer y que vestir. ¿Dónde promete eso? No. Dice, busca primero el reino de Dios y te será añadido. Amén o no amén. Tendrás dónde comer, dónde dormir, qué vestir y muchas cosas más. Así que no te afanes, esto está hermoso, por el día de qué, porque el día de mañana traerá su basta.
¿qué? A cada día su propio mal. ¿Cuántos están preocupados por un mes adelante? Que la mensualidad, que la renta. ¿Estás afanado de eso? Eso va a traerte temor. Ese temor, amados, te va a traer ataduras. Una vez me dijo un hermano: pastor, ¿qué vamos a hacer el martes? No sé. Oiga, pero ¿cómo que no sabe? ¿Va a dar consejería a usted? No lo sé, hermana. ¿Pero por qué no sabe, pastor? Hasta el martes voy a saber. Hasta el martes lo voy a saber. Oiga, pastor, hay que pagar esto. Qué bueno. ¿Cuándo? Tal día me preocupo. He aprendido a soltar mis afanes. He aprendido incluso a confiar en Dios si yo llego a no estar y mi hija crece sola. Tengo tanta fe en mi Dios, no por mí, ni por mi gran fe, ni mi capacidad de creer en lo fantasioso, sino por un gran hecho, bendito. Dios es fiel. Él es fiel. Nosotros no. Él sí es fiel. No me preocupa. He llegado a entender esa palabra. He llegado a decirle: Señor, quiero seguir comprendiendo esa palabra, que tú eres fiel. Y cada día me doy cuenta de esta última verdad que puse revelada. La fidelidad de Dios se vive y se mide día a día. El salmista dice: tus misericordias son nuevas cada mañana. Te voy a decir qué pasa con tu afán. Quizá el día de hoy no alcanzaste misericordia para el problema que se viene en un mes. Quizá hoy no tienes, Dios no tuvo de ti misericordia hoy para lo que pasa de aquí a un mes. Pero de aquí a un mes, créeme que las misericordias de Dios son nuevas cada día. Son nuevas. Quizá la misericordia que tenga Dios mañana, si te alcance para el mes. Y para el otro día te alcance para otro mes. Y al otro día, y así te la llevas. Viviendo con Dios día a día. ¿Sabe qué nos pasa, benditos? Que tenemos tantos afanes, tantos temores dentro de nosotros, que al día de mañana ya no te dejan ver a Dios. Estamos tan llenos de tinieblas que cuando queremos clamar arriba ya no lo vemos. Eso no significa que no esté Él ahí. Es tu sentir, tú no lo sientes, pero quizá no quiere decir que no esté. Estamos tan envueltos en cobijas de temor, ataduras de temor, por tantos afanes, que no alcanzamos a ver a Dios. Por eso Dios dice: cada día trae su propio mal, y cada día verás mi misericordia, y cada día verás mi fidelidad. ¿Cómo se mide la fidelidad? En Isaías dice que Dios es más fiel que el mismo sol. El sol, ¿cuándo sale? Todos los días, ¿sí o no? Y cuando la luna lo ha querido
Tapar solamente es por una hora, pero el sol está ahí y se llaman eclipses. El sol ahí sigue, él no se va, ¿sí o no? Todos los días aparece el sol y Dios es más fiel que el sol. Tú quizás no amanezcas, pero el sol sí va a amanecer. Así es, así se mide la fidelidad de Dios. Día a día. Día a día. Yo puedo estar agradecido con Dios, estar aquí, no porque me haya ganado el privilegio de predicarte, sino por la fidelidad de Dios. Dios ha sido fiel hoy conmigo. Y el día de mañana espero que sigamos siendo Él y yo amigos. El día que sigue igual. Pero cada día es un nuevo comienzo entre tú y Dios. Te despiertas pensando en los problemas del ayer. Hay una figura en la psicología, por si no sabían. Yo no lo sabía, lo estudié poco. Que el cuerpo humano y la mente humana está programado para vivir el presente. Amén. Tú tienes que vivir el presente. Pero cuando tú traes a memoria el pasado al presente, estás en problemas. Tienes daños emocionales. Porque se supone que tú tienes que vivir el presente, no el pasado, ni el futuro, el presente. Si tú estás viviendo el pasado al hoy, amado, eso la Biblia le llama raíces de amargura. Sonría que Cristo le ama. Por favor, amados. Porque cada día tienes que vivir el presente. Cada día trae su propio mal. Y si a eso le añades todo el mal de los días pasados, y todavía le quieres añadir los futuros, no, hermanos, vas a nadar en chapopote. La Biblia eso le llama, me sacaste del lodo, del pozo, del lodo, de la desesperación, y pusiste mis pies sobre peña. Por eso con Dios se vive día a día. Yo no sé mañana qué tengas que vivir, o qué mal tengas que vivir, o qué mal tengas que vencer, pero vénselo ese día, porque al otro día será un día nuevo, una comunión nueva entre tú y Dios, y al otro día será otro día nuevo, porque así se vive en el cielo, benditos. Pon la palabra eterno en el presente, en el pasado y en el futuro. El eterno pasado, porque la eternidad se mide así, en presente y en futuro. Digo, en pasado y en futuro y en presente. Dios es eterno en el pasado, ¿sí o no? Y Dios es eterno en el futuro, ¿sí o no? Y Dios es eterno hoy, ¿sí o no? Pero Dios no anda pensando cómo el pueblo me dejó y se fue a buscar otros dioses. Abrí el mar y no les fue suficiente. Dios no vive en el pasado, benditos. Dios vive hoy y vivirá eternamente. Y tú tienes que pensar así. Pero es que, pastor, me hicieron cuando yo tenía 5 años y me deshicieron, me pusieron una vacuna y cómo me dolió. No se lo puedo perdonar al doctor. Por favor, si estás viviendo el pasado en el presente, estás dañadito. Estás maldito. Amén o no amén.
Sonría que Cristo le ama, póngase de pie, amado, póngase contento porque ya acabaron las pedradas.